Gracia y paz para todos ustedes, mis queridos hermanos de la Red de Intercesión Católica Internacional, especialmente los que se han vinculado a este proceso de formación a través de la escuela de oración, la escuela de intercesión. Los invito a que nos abramos a la acción del Espíritu Santo para que venga y nos guíe. Que el Espíritu Santo de Dios nos conforte y nos dé los dones necesarios para vivir este espacio. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente, espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se te rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Pues bienvenidos a el quinto tema de este segundo nivel de este proyecto de formación. Hoy vamos a hablar de un tema más práctico que técnico, un tema que nos va a poner en sintonía con la intercesión en la actualidad de la Iglesia, en el momento apremiante que vivimos. La intercesión en la renovación de la Iglesia, especialmente una renovación carismática que está obrando el Espíritu Santo desde mediados del siglo pasado. Hablamos del año 1958, entrando a los 60, cuando empieza una gran renovación en la Iglesia. Entonces vamos a hablar de la relación que hay entre la intercesión y la renovación que la Iglesia está viviendo, una renovación en los carismas, en los dones, lo que también se ha denominado renovación carismática católica, que es un volver a la fuente, y que a diferencia de los movimientos eclesiales que hay en las parroquias, en las diócesis, no se dice que sea un movimiento. La renovación carismática de la Iglesia es la Iglesia en movimiento, movida por el Espíritu Santo. Y como renovación que está obrando el Espíritu Santo, ya los expertos, Cardenal Swens y entre otros grandes exponentes de este movimiento que el Espíritu Santo está haciendo en la Iglesia, han dicho que va a desaparecer, como el azúcar que agrego a la jarra de agua con limón para convertirlo en una limonada. El azúcar se va a diluir y no lo voy a poder identificar, pero lo puedo sentir. La profecía es que esta renovación que el Espíritu Santo está haciendo va a terminar permeando todas las parroquias, todos los diferentes movimientos de la Iglesia, movimientos marianos, movimientos apostólicos, movimientos catequéticos. Todos los movimientos van siendo permeados, y es lo que estamos viendo después de 50 años de esta renovación que el Espíritu Santo empezó a hacer en cabeza del Santo Padre San Juan XXIII. Pues la Iglesia se ha ido transformando, ha ido tomando un nuevo rumbo, un nuevo horizonte, se ha renovado.
es una renovación lo que ha habido en la iglesia. Y explico esto porque algunos piensan que la renovación de la iglesia la identifican como un movimiento, renovación carismática católica, pero la renovación carismática católica, digámoslo como movimiento, pues es una de las expresiones de la renovación carismática de la iglesia, porque lo que el Espíritu Santo vino a hacer en la iglesia a mediados del siglo pasado fue a renovar toda la iglesia, no un pequeño grupito que se llamara Renovación Carismática Católica, sino una renovación de toda la iglesia y una renovación en sus carismas. Entonces cuando voy a hablar de la renovación de la iglesia, no estoy hablando de un pequeño grupo de laicos y al cual pertenecemos algunos sacerdotes y religiosas, con el cual nos identificamos y somos un movimiento más. No, cuando voy a hablar en este curso de renovación de la iglesia, quiero ampliar el horizonte y quiero hablar del actuar poderoso del Espíritu Santo en todo lo que se llama iglesia, en toda la estructura, desde el Papa hasta el misionero comboniano que está en el África, desde el Santo Padre hasta los niños, los jóvenes que están recibiendo una catequesis diferente a la que se recibía antes del año 1965, que fue cuando se inauguró esta renovación de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Quiero entonces, en este marco, en este contexto, hablar de intercesión. ¿Qué papel cumple la intercesión en esta renovación que el Espíritu Santo le ha propuesto a la Iglesia? Y parto de la experiencia del Papa San Juan XXIII. San Juan XXIII fue elegido como un Papa de transición. En el año 58, la sede apostólica estaba vacante. El Papa acababa de fallecer y hay que elegir un nuevo pontífice. Todo el grupo de los cardenales se encontraba en un gran dilema. ¿Cuál era el dilema? La situación es que se necesita un papa con unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los líderes de la iglesia, los cardenales, que mientras el mundo avanza vertiginosamente, mientras el mundo va en una avanzada tecnológica, en un despertar de mentalidades nuevas, mientras el mundo está imbuido en la ciencia, la técnica, la iglesia se ha quedado anquilosada, se ha quedado atrás en este proceso mundial que está viviendo el ser humano. La iglesia dice, necesitamos un papa que sepa interpretar el mundo moderno y darle una respuesta con la fe. Un papa que tenga conocimiento de la dinámica mundial. Para entonces estaba con mucha fuerza el comunismo, las revoluciones, estaba la misma revolución en el orden antropológico, en el concepto que se tenía de el hombre. No es lo mismo el concepto de la época medieval del hombre, que se entiende es creado por Dios, es puesto en esta vida para que obtenga su salvación, y si es salvo se condena. Era fácil el concepto antropológico de la Edad Media, no así el concepto antropológico de la Edad Moderna, donde entran a jugar todas las disciplinas científicas, las ciencias del saber, que van a dar una respuesta y un punto de vista del hombre. Es decir, que esa visión antropológica que para la época medieval era una visión netamente cristiana, una visión netamente fiducial de la fe, ahora tiene una serie de componentes. Ahora el científico opina, ahora el ateo opina, ahora
el hombre no solo es lo que la Iglesia Católica dice. Para la época de los 60, el hombre es mucho más de lo que la Iglesia ha determinado o la Biblia ha dicho. Es un gran desafío entonces, y se encuentran en ese dilema. Necesitamos un Santo Padre que le dé respuesta a este mundo moderno, que sepa combinar, que pueda hacer un proceso de engranaje con este mundo. ¿Y a quién elegimos? Era la pregunta. No, es que no hay candidato, es que no lo encontramos. Pues cuando el grupo de los cardenales del cónclave necesitan un papa y no encuentran el perfil, se elige un papa de transición, es decir, uno de los cardenales más ancianos, para que guíe la iglesia por 1 o 2 años, un par de años, mientras que se reflexiona bien y cada quien ora al Espíritu Santo para tener un candidato que sea el adecuado para enfrentar la necesidad que tiene la iglesia. Fue lo que se hizo para aquel entonces. Eligieron un papa más bien campesino, al papa Juan XXIII, un hombre sencillo, muy dado a la gente, muy querido, pero no había despuntado por mucha capacidad académica, no se había destacado por haber sido un gran líder. Y es el perfil que se necesitaba para el momento. Sin embargo, el Espíritu Santo dio una gran sorpresa con el Papa San Juan XXIII, porque en un 2x3 transformó la iglesia, cambió todos los conceptos que habían hasta el momento, y lo más importante es que él descubrió que la iglesia se había puesto rancia, como una habitación que está cerrada, una casa que ha estado cerrada por varios meses o varios años y que necesita abrir las ventanas, las puertas para que se oxigene, para que salga el mal olor aguardado, lo que se ha puesto rancio. Esto descubrió el Papa y dijo, la iglesia necesita abrir las ventanas al Espíritu Santo para que venga el Espíritu Santo y renueve toda la iglesia. Hay que volver a la fuente, interpretó el Papa Juan XXIII y convocó a un concilio, al Concilio Vaticano II, que es la gran carta de renovación para la iglesia. Es la carta con la cual está navegando la iglesia desde el año 1965. El Concilio Vaticano II es un documento que se realizó más o menos en 5 o 6 años, donde se establecen los nuevos parámetros de la iglesia a hacerle frente al mundo. Es un documento tan actual que hoy en día yo acabo de darle clase a los seminaristas sobre el Concilio Vaticano II. Hoy en día lo que se está haciendo para evangelizar es a la luz del Concilio Vaticano II. De hecho, estos mismos medios de comunicación, en el año 65, ya el Concilio Vaticano inauguraba un documento que se llama Intermirifica, que es un documento donde se da toda la instrucción de que hay que aprovechar estos medios de comunicación social para llevar la palabra de Dios. Fíjense cómo es de actual este documento llamado el Concilio Vaticano II. Y ahí viene una serie de renovaciones, transformaciones totales para la iglesia. Dentro de esa renovación, el elemento fundamental es la apertura al Espíritu Santo. De ahí se parte y ahí se concluye. Una iglesia que tiene que volver a la fuente, dijo el Papa Juan XXIII. De hecho, cuando se fue a inaugurar el Concilio Vaticano II, se hizo la oración al Espíritu Santo y el Papa Juan XXIII compuso una pequeña oración que tiene un fragmento que dice así: renueva, oh Dios, tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. La iglesia descubrió para entonces, a través del Papa Juan XXIII, que debía de renovarse y volver a un nuevo Pentecostés.
Tenía que volver a esa esencia, a esa iglesia dinámica, esa iglesia que hace 2000 años había transformado todo el mundo occidental con unas personas que sin ir a universidades, sin ser estudiadas, sin tener influencias políticas, transformaron el imperio romano, transformaron el mundo occidental. La iglesia descubrió que tenía que volver a esa fuente, a ese origen. ¿Y cuál fue el origen de la iglesia? Pentecostés. La iglesia vuelve a Pentecostés y empezó pidiendo el Espíritu Santo, y el Concilio Vaticano fue una efusión del Espíritu Santo durante 5 o 6 años con fuerza, con poder. Empezó el Papa Juan XXIII, efectivamente como lo habían elegido, un Papa de transición, murió prontamente, y ahí viene el Papa San Pablo VI a concluir esta tarea, esta empresa iniciada por Juan XXIII, que es el Concilio Vaticano II. Y para el 65 se publica el documento oficial de renovación para la Iglesia. Entonces, en ese contexto es donde la intercesión juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la Iglesia descubrió que debía volver a la fuente, al origen. ¿Qué es lo que le está faltando a la iglesia, que se ha quedado rezagada? El mundo va adelante, la iglesia se quedó atrás. Mientras el mundo se está globalizando, ya para el 60 empieza un proceso de globalización. La iglesia no se globaliza, la iglesia está atrás. ¿Por qué? Porque mientras en el mundo se aprenden idiomas y puedo viajar de un país a otro y el inglés se va imponiendo y todo el mundo está interconectado en diversas lenguas, pero en un solo sentir, un mundo del progreso, un mundo dinámico, la iglesia no lo vive así. La iglesia, por ejemplo, tiene por idioma oficial el latín y todas las misas en latín. La gente no entiende. El sacerdote está de espaldas al pueblo celebrando la Eucaristía, mientras la gente está en los altares que hay alrededor del templo haciendo novenas. No hay esa comunión. Pues el Espíritu Santo es lo que la iglesia estaba necesitando. Y cuando se estudia, bueno, hay que buscar la fuente, y la fuente fue Pentecostés. Nos damos cuenta, la iglesia se da cuenta, que Pentecostés fue el fruto de un proceso de intercesión. Jorgito el día lunes nos hablaba de las novenas como mecanismos de intercesión antiquísimos desde el origen de la iglesia. La iglesia nació por una novena, por la novena al Espíritu Santo. Entre la ascensión del Señor Jesús y Pentecostés hay un proceso de 8 días, 9 días. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. A los 8 días exactamente va a venir el Espíritu Santo. Y los apóstoles les tuvieron el encargo para recibir la promesa de no apartarse de Jerusalén y de estar allí permanente. ¿Qué hicieron? Una novena en el cenáculo. Pues la iglesia que nació en una novena, fue en una intercesión para que se diera el proceso de Pentecostés, esa efusión que narra Hechos 2 de los apóstoles. La iglesia tuvo que orar 9 largos días, mañana, tarde y noche, encabezados por la Santísima Virgen María, por Pedro, por los apóstoles y otros laicos más. Dice Lucas capítulo 1 que eran cerca de 120 personas las que estaban allí en el cenáculo esperando la promesa de Jesús. 120 personas hicieron un sitio de oración, 120 personas levantaron un muro de intercesión para que viniera la promesa, para que naciera la iglesia. La iglesia nació en intercesión. Pues el Papa San Juan XXIII dijo, la iglesia lo que necesita en este momento es volver a la intercesión, volver a la oración fuerte al Espíritu Santo para que se pueda renovar. ¿Y qué es renovar? Renovar no es hacer de nuevo, renovar no es inventar, renovar es volver a su estado original, algo que se ha desgastado, algo que se ha ido desvirtuando.
Hay que renovar, por ejemplo, mi licencia de conducción. Se me venció la licencia. Le renuevan su licencia, usted tiene permiso para conducir, pero porque usted ya viene conduciendo. No es lo mismo renovar una licencia de conducción que ir a sacarla por primera vez. Si voy a sacar la licencia de conducción por primera vez, tengo que hacer todo un proceso extenso. Si es un proceso de renovación, es diferente. ¿Qué voy a renovar? A renovar mi visado americano. Como ya el Estado americano me conoce, sabe cada cuánto yo voy a los Estados Unidos, he tenido un visado por 10 años, los requisitos que me pide son mínimos para volverme a dar mi visado americano para poder visitar este país. Eso es renovar, es volver al estado original algo. Pues la iglesia para el 50, para los 60 necesitaba renovarse. ¿Y qué era renovarse? Volver a su estado original. Una iglesia pentecostal. Y espero que esta palabra no cause ruido en ustedes, porque se nos ha vendido la idea de que la iglesia pentecostal son unos hermanitos separados que han llamado a su congregación como iglesia pentecostal, pero no hay una iglesia más pentecostal que la iglesia católica. La iglesia es pentecostal porque nació en Pentecostés. La iglesia de Pentecostés es la iglesia católica. Entonces, si vamos a hablar de una iglesia pentecostal, vamos a hablar de la iglesia católica, la que nació el día de Pentecostés y que renueva Pentecostés cada año en la celebración de Pentecostés a los 50 días de la resurrección de el Señor. El Papa Juan XXIII descubrió esto. La iglesia necesita volver a esa experiencia. Lo que es Concilio Vaticano II y lo que se va a desarrollar de ahí en adelante a partir del 65 es una renovación en la iglesia. Y como efecto natural de la obra del Espíritu Santo que vuelve a fluir con poder sobre la iglesia, es despertar el carisma de la intercesión. Fíjense ustedes, queridos hermanos, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que causaron Pentecostés con una oración poderosa de intercesión. Ustedes se imaginan un grupo de 120 personas donde estaba la Virgen María, estaba Pedro, los apóstoles, la gente pesada y fuerte en la fe católica, orando durante 9 días sin parar hasta que recibieran el Espíritu Santo. Esto es algo increíble y vamos a ir desarrollando más este tema de la intercesión para que ustedes se den cuenta que la columna vertebral de la Iglesia Católica es la intercesión. Y esto lo entendió muy bien el Papa San Juan Pablo II cuando reunido con las madres y abadesas de las principales comunidades religiosas contemplativas del mundo entero, les dijo: ustedes son para la iglesia lo mismo que las raíces fuertes y profundas que sostienen un árbol frondoso de abarcadura, un árbol por el cual todo mundo se asombra y dice: ¡qué árbol! ¡Qué ramas! ¡Qué tronco! ¡Qué increíble este árbol! Pero decía el Papa, pero nadie piensa cómo serán de fuertes las raíces que lo sostienen. La intercesión que hacen las comunidades contemplativas, dígase las comunidades de la Visitación, las comunidades carmelitas, las comunidades clarisas, benedictinos, todas estas comunidades de intercesión son para la iglesia, las raíces que sostienen la iglesia. Fíjense, queridos hermanos, que a la actualidad, al momento actual, cada día hay menos vocaciones a estas comunidades. Uno va a ver las clarisas y se están quedando solo viejecitas. Uno va a ver las carmelitas, solo ancianitas, monjitas ancianitas y de pronto una joven. Y eso que a la próxima que vuelvo digo, ¿y tal jovencita? No, se salió, no resistió. En una época donde hay menos personas que se decidan a encerrarse en un claustro,
para interceder y sostener la iglesia, el Señor ha revelado a Sor Faustina, a San Juan Pablo II, a San Juan XXIII que necesitamos convocar ejércitos de intercesión. Y esta época profetizo que lo que viene de aquí en adelante, los próximos 100 años de la iglesia, van a estar sostenidos espiritualmente, ya no solo por las comunidades contemplativas, porque van a diezmarse, van a ser muy pocas las comunidades contemplativas, pero ahí va a estar usted, querido laico, querido papá, querida mamá, querido joven, porque Dios te está llamando a interceder en esta época de la iglesia, donde hay menos vocaciones a la vida contemplativa. Dios ha dicho, bueno, hay que buscar un recurso. Ahí están todos los laicos, más gente orando, dedicada todas las horas del día a orar. Cuando lleguemos a un proceso de maduración en esta red de intercesión, queridos hermanos, vamos a tener cubiertas las 24 horas del día en oración, los 7 días a la semana. Padre, ¿cómo va a ser eso? Va a ser sencillo. Usted me va a decir a qué horas usted puede orar, a qué hora usted se quiere comprometer. Y usted me va a decir, yo oro de 1 de la mañana a 1:30 o a 2 de la mañana. Y luego otro me dice, yo y mi grupo vamos a orar de 2 a 3 de la mañana. Otro grupo de Argentina me dice, yo oro de 3 a 4. Otro grupo va a decir, yo en Estados Unidos oro de 4 a 5. Y así vamos a cubrir las 24 horas del día en intercesión, de puros laicos, de puras personas como ustedes que se están preparando como un ejército para causar el nuevo Pentecostés que se está desarrollando desde el año 1958, cuando San Juan XXIII dijo, renuevo Dios tus maravillas como un nuevo Pentecostés. Ese Pentecostés se ha venido gestando, se ha venido despertando la necesidad de la intercesión. La iglesia está volviendo a la fuente. La iglesia está volviendo a esa experiencia de Hechos de los Apóstoles, donde 9 días de oración, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los laicos, donde estaban las religiosas, un grupo de 120, causó Pentecostés. En esta época Dios quiere convocar un grupo de 120, pero ese 120 es un número que tiene significado, no es un número matemático. Ese 120 es un número pleno. 120 significaba aquel entonces la cantidad de naciones conocidas en el mundo para aquel entonces. Así que en ese número de 120 ahora estamos tú y yo, y hay sacerdotes, hay religiosos, también está la Virgen María y están los laicos. ¿Para qué? Para que causemos una renovación que se viene despertando hace 50 años. Un impulso de oración, de intercesión que se está despertando. El mundo está cambiando. El mundo necesita con urgencia una inyección poderosa del Evangelio para que así como el Imperio Romano hace 2000 años fue transformado por esa inyección poderosa que los apóstoles, que los laicos, que todos los que vivieron el Pentecostés llevaron por todo el imperio e instauraron el cristianismo, así el mundo de hoy que vemos, con muchos incluso lo ven sin esperanza, diciendo este mundo se acabó, esto se perdió, esto ya es el fin del mundo. Pues les quiero decir que no, esto no es el fin del mundo. Estos son unos signos concretos para que tú y yo asumamos la misión, la grave misión de ser los intercesores que causan el nuevo Pentecostés para la iglesia, un nuevo Pentecostés. Pentecostés que se está gestando. Pentecostés que se viene realizando desde el año 65, cuando surge el Concilio Vaticano II. Esto se empezó a notar no solo a nivel de la Iglesia Católica. Para aquel entonces
ya estaban fuertes los movimientos de renovación, no solo en la iglesia, sino en el mundo entero. Los pentecostales, por ejemplo, en Los Ángeles, estaban haciendo oraciones fuertes al Espíritu Santo, vigilias de oración. Para aquel entonces había una apertura al Espíritu Santo no solo en la parte católica, sino también a nivel de iglesias separadas de la Iglesia Católica. Había una gran renovación. Es por eso que para el año 67, 2 años después de haberse publicado el documento conclusivo del Concilio Vaticano II, en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, unos jóvenes de la Universidad del Espíritu Santo en Duquesne se sienten llamados a gestar, a propiciar la experiencia que los jóvenes cristianos separados de la Iglesia Católica estaban teniendo. Estos jóvenes católicos empezaron a ver que en la universidad habían unos muchachos que vivían felices, que andaban con su guitarra, que cantaban, que alababan, que componían canciones bellísimas a Dios. Y ellos dijeron, pero ¿qué es lo que hay en estos muchachos? E investigaron, vengan ustedes, qué es lo que hacen, qué es lo que pasa. Y ya un profesor que tenía conocimiento les dijo, nosotros oramos al Espíritu Santo, hacemos reuniones, hacemos retiros espirituales y pedimos el Espíritu Santo. Y es lo que estos muchachos están reflejando. Pues los jóvenes católicos, entre ellos una joven llamada Patty Gallagher Mansfield y otros jóvenes más, dijeron, pues vamos a hacer nuestro retiro también. Vamos a retirarnos y hacer esa experiencia también del Espíritu Santo. Y ayudados de un par de profesores que conocían, entre ellos uno de los profesores que apoyaba también a los otros muchachos, a los jóvenes pentecostales, fueron a una casa de retiros a tener esa experiencia el fin de semana de Duquesne, se llama, iniciando el año por el mes de febrero. Se congregaron para hacer una especie de retiro en la casa de retiros El Arca y La Paloma. Allí un grupo de más o menos 30 jóvenes que iban deseosos de tener la experiencia del Espíritu Santo. Empiezan su retiro, hubieron dificultades, se había ido el agua, el retiro se iba a suspender. Y 2 de estos jóvenes que estaban tan entusiasmados subieron a una capillita que había en la casa de retiros en el segundo nivel y empiezan a orar. Cada uno por separado, ni siquiera se han puesto de acuerdo, pero pedían lo mismo, que no se suspendiera el retiro espiritual, que llegara el agua, pero no había, pues humanamente no había opciones porque el plomero solo podría venir el lunes y esto era viernes en la noche. Por eso se les había dicho que se iba a suspender el retiro. Y los jóvenes empezaron a orar. Entre ellos Patty y el otro joven era David. Empiezan a orar, a pedir que Dios haga un milagro, que vuelva el agua. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban haciendo una oración de intercesión para que ese retiro espiritual no se suspendiera. Pero no sabían, más aún, que estaban gestando una de las primeras oraciones de intercesión más poderosas de la Iglesia Católica de esta época moderna, donde se estaba dando la renovación de la Iglesia en general. Se dice que empezaron a llegar otros jóvenes y la capilla se fue llenando. Al final toda la capilla estaba llena de jóvenes orando. Y como dice Hechos 2 de los apóstoles, hablaron lenguas como los apóstoles, alabaron, cantaron, sintieron un gozo, no querían que parara esa vigilia de oración. Y cuando terminó la gran oración, vaya sorpresa porque el agua había llegado y no se suspendió el retiro. Y fue el gran nacimiento de
de lo que hoy se conoce como la Renovación Carismática Católica, que primero llegan estos jóvenes a la universidad, al lunes, y llegan a compartir experiencias, se les ve algo diferente, empiezan a hablarle a otros jóvenes de la experiencia, organizaron prontamente grupo de oración para los jóvenes en la universidad y lograban congregar 500, 1000 jóvenes en ese grupo de oración, que en una universidad es algo sencillamente imposible, humanamente hablando. Los jóvenes no quieren tanto saber de Dios, y congregar 1000 jóvenes cada semana para escuchar la palabra de Dios, pues era increíble. Y ahí otros iban empezando a orar en lenguas, a tener dones, carismas del Espíritu Santo, y por eso es que se recibe el nombre de renovación carismática, porque es una apertura a los dones y a los carismas del Espíritu Santo. No solo los extraordinarios, sino también los ordinarios. Y a eso ya el Concilio Vaticano II se había adelantado proféticamente. Pues en la Lumen Gentium capítulo 12 dice que la Iglesia Católica debe estar abierta al Espíritu Santo, a los dones y carismas, y dice tanto los ordinarios como los extraordinarios. Se dice que ahí metió la mano el cardenal Suenz para que quedara acuñado ese párrafo de la Lumen Gentium capítulo 12, donde se advierte que la Iglesia debe volver y recibir el Espíritu Santo, pero no como se hizo en algún momento, porque en algún momento algunos autores cometieron el error de decir los dones, los carismas, toda esta parte de los milagros que obraron los apóstoles fue para un momento de la Iglesia, para un inicio, pero después ya no lo necesitamos, y saquemos tanto eso de dones, de cosas extraordinarias, visiones, saquemos eso de la Iglesia y vamos a quedarnos solo con la doctrina que tenemos y lo que hay establecido. Fruto de eso fue un enfriamiento total en la Iglesia Católica, la iglesia que le entregan a San Juan 23, una iglesia fría, una iglesia que no transmite, como un fuego que no quema, como un azúcar que no endulza. Y lo que el Papa San Juan descubrió es que le faltaba lo más importante, el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo le recuerda a la Iglesia que la Iglesia recibe el Espíritu Santo, puede predicar, puede alabar, puede bendecir si hay intercesión. Si no hay intercesión, no hay experiencia de Dios. Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés, nos van narrando. Iban a enviar a alguien a misión. Que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que fulano y fulano van a ir de misión a tal parte. ¿Y saben qué hacían antes de enviarlo? Vengan, les imponían las manos, oraban por ellos para que fueran a la misión. ¿Saben qué hacían? Antes de cada actividad, hacían una oración de intercesión. La Iglesia se da cuenta de que al Papa lo han apresado. Pedro está encarcelado. ¿Y qué hace la Iglesia? Se arma de palos, de espadas para ir a liberar a Pedro como el equipo SWAT de Estados Unidos, de la policía. No, la Iglesia se congregó en la casa de costumbre y oraron y oraron y oraron. Y dice Hechos de los Apóstoles que mientras la Iglesia oraba, Pedro era liberado por el ángel de Yahvé, que le dice: Pedro, vamos afuera ya, todo está tranquilo. Y Pedro ni lo creía, decía: yo estoy soñando. No estaba soñando, estaba viendo la obra y el poder de la oración de intercesión. En este contexto, hermanos, es que ha nacido el movimiento intercesor en la Iglesia. Esto no es nuevo, esto no es de ahorita, de hace un año o 2 años. Lo que pasa es que ahora está cogiendo un auge muy especial el movimiento intercesor en la Iglesia. Pero esto se viene gestando desde el 65. El Papa San Juan Pablo II fue un gran intercesor. El Papa Juan Pablo II tuvo un gran pontificado porque él todos los días a las 4 de la mañana salía de su habitación y se postraba 1 hora, hora y media en la capillita que tenía enseguida de su cuarto. Se postraba en cruz a interceder por la Iglesia, por el mundo.
Esta iglesia que se viene gestando a la luz de la revelación de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santa María Margarita Alacoque, es una iglesia que está volviendo a la intercesión. Es una iglesia que está volviendo a sus orígenes. Una iglesia que no movía un dedo si antes no intercedía, si antes no oraba. No se muevan de Jerusalén, no vayan a hacer la misión hasta que no reciban el Espíritu Santo. Es una iglesia que ora, que intercede. A esa iglesia es que estamos volviendo, queridos hermanos. Es por eso que el Papa San Juan Pablo II, por allá en el año 73, 75, hizo una gran profecía cuando estaba reunido en un Pentecostés en Roma con todos los líderes del movimiento carismático en la iglesia. Les dijo: estamos en la primavera del Espíritu Santo. ¿Y qué es la primavera? La primavera es un tiempo muy hermoso, un tiempo donde los campos reverdecen, donde hay posibilidad de volver a sembrar para cosechar, porque vuelve el sol, se van los tiempos de lluvia. Es un tiempo muy bonito, un tiempo donde el campo empieza a reverdecer, a florecer. Y ese es el tiempo que nos ha tocado a nosotros. Pero ese tiempo lo podremos ver, esa profecía será real si tú y yo aceptamos el llamado de Dios a la intercesión. Pues para esta época moderna de la iglesia, aunque en la liturgia eucarística y las oraciones de la iglesia abunda el tema de la intercesión, la importancia y la urgencia de interceder no había sido entendida ni apreciada del todo por los fieles. No era un tema como esto es fundamental, esto es importante. Está ahí, la intercesión de los santos, la oración de intercesión siempre ha estado en la iglesia, pero ahora estamos en un auge, en un despertar. Ahora le estamos hallando el sentido a la intercesión. Algo así como Venezuela, Colombia, que hasta hace no muchos años no sabía que en su subsuelo habían grandes bolsas de petróleo para explotar. No se sabía. Y entonces, pues ahí estaba, pero no había una explotación. Venezuela progresó mucho, Colombia, por su petróleo, ni hablar de los Emiratos Árabes. El gran progreso es el petróleo. Algo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Desde la época de la colonia ya estaba, pero no se sabía que estaba ese recurso ahí. Pues la intercesión siempre ha estado en la iglesia, pero el auge, el apogeo es ahora. Ahora es que estamos dando cursos de intercesión. Ahora es que estamos descubriendo el poder de la intercesión. Qué bonito este testimonio que Jorge nos citaba de la noticia de intercesión en Europa. Cómo en este tiempo de pandemia esta hermana nos contó su experiencia de intercesión. No podemos ir a ayudar a los médicos que están atendiendo a los enfermos, los caídos por el COVID, pero sí podemos interceder, sí podemos hacer una oración. Eso es un despertar profético, eso es un despertar en la intercesión que la iglesia está teniendo. Antes muy difícil encontrar un libro sobre intercesión. Ahora se están escribiendo libros de intercesión. Ahora se está avanzando en la línea de la intercesión. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo. Llegó el tiempo de la segunda ola del Espíritu Santo. Llegó el tiempo de la segunda temporada de la iglesia. Hace 2000 años la iglesia vivió una gran temporada, su nacimiento. Ahora llega el tiempo de la mayoría de edad de la iglesia, como el joven cuando cumple sus 18 años. Y es un tiempo muy esperado donde al fin se va a saber qué tipo de persona es, porque se va a apropiar de su vida, porque va a tener responsabilidad sobre sus decisiones, porque va a enrutar su destino. Ha llegado ese tiempo para la iglesia. Así lo creo, así lo he declarado en muchos momentos de la oración, así lo comparto hoy. Ha llegado un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo lo vamos a causar tú y yo con la intercesión. La intercesión causa realidades nuevas. Eso lo revela San Juan
en las bodas de Caná. Jesús, se les acabó el vino. Mujer, no ha llegado mi hora. O sea, no es tiempo de milagros, no es tiempo de nada. Pero María hizo una intercesión. ¿Y la intercesión qué causó? Algo que Jesús no tenía planeado. La oración de intercesión causa planes nuevos en el corazón de Dios. La oración de intercesión causa realidades nuevas que no existían. Esa es la fe con la cual estamos adelantando este curso de intercesión. Esa es la fe con la cual estamos constituyendo, estamos formando una comunidad internacional de intercesión. Vamos a ser los encargados de causar la nueva realidad de la iglesia. Una realidad diferente a la cual nos ha abochornado. Esta realidad de escándalos, de pobreza espiritual, de crisis, la vamos a cambiar. ¿Con qué? Con oración de intercesión. Si la iglesia hace 2000 años nació en intercesión, si hace 50 años la iglesia empezó a renovarse por oración de intercesión, es el tiempo de levantar un gran ejército de intercesores y hacer una obra nueva. Por ahí mi hermana Paola tiene un testimonio de un sueño profético que el Señor le ha dado, donde la brecha, la malla, la cerca está rota y se necesitan muchos intercesores. Y ella vio apenas 7 intercesores y entre ellos había hasta un niño, un par de niños. Había un representante por los adultos mayores, un representante por los adultos, mujeres y hombres, y había representante por los jóvenes y los niños. Y esos 7 eran los que hacían frente a un ejército de demonios enemigos que venía a invadir la ciudad de Dios. ¿Y saben qué pasaba con la gente? La gente llena de miedo, mientras estos 7 intercedían, la gente llena de miedo en sus casas. Y dice mi hermana, cuando era muy fácil detener a los enemigos, solo era pararse, no había ni que tocar la muralla, la brecha, solo había que levantar las manos y orar con fuerza y los demonios quedaban bloqueados. Pero la gente no lo sabía. Pues es el tiempo de avisarle a esa gente que está muerta de miedo y que no sabe qué hacer, que está paralizada, que es muy fácil, que se trata de ponernos en intercesión y cooperar con la renovación de la iglesia. El tiempo presente que la iglesia está viviendo es un tiempo de renovación. Y esta renovación será posible si intercedemos. La fe de los apóstoles cuando Jesús se fue era una fe débil, una fe floja. Estaban tristes, ahora Jesús no va a estar. Pedro había negado al Señor. Los apóstoles se habían desperdigado cuando a Jesús lo apresaron. Un desastre realmente, humanamente hablando. Este grupo a quien Jesús le había encargado el ministerio de fundar la iglesia. Pero esos que un día habían dejado la barca, que habían dejado todo y con tanto entusiasmo habían seguido al Señor, ahora están desanimados. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Renuevó Dios tus maravillas, como en un nuevo Pentecostés, dijo San Juan 23. El Espíritu Santo renovó la mente de Pedro, el corazón de los apóstoles, y se volvieron unos evangelizadores para el Imperio Romano peligrosísimos, para cualquier otra religión peligrosísimos. Eran arrasadores. Por donde pasaban, conquistaban e instauraban la cruz de Cristo e instauraban el cristianismo. En esa época nos encontramos nosotros, en una época donde la renovación será posible si hacemos esa misma novena que hicieron los apóstoles en compañía de la Virgen María, muchas mujeres y otros laicos para causar Pentecostés. Vivimos esa época. Pues esta época de la renovación ha estado muy marcada por el movimiento carismático en la iglesia, como ya lo dije. Hoy en día es fácil encontrar diferentes movimientos en la iglesia que ya usan el estilo de oración carismático. Por lo que dije en un principio, la renovación carismática no es un movimiento más, es el Espíritu Santo y la iglesia en movimiento.
que el Espíritu Santo ha usado el estilo de oración, la forma de oración, la fe de este congregarse de personas bajo el nombre de Renovación Carismática Católica para difundir una experiencia a toda la iglesia. Conozco hasta comunidades religiosas contemplativas que son carismáticas. Y no porque se digan comunidad contemplativa Renovación Carismática Católica, no, sino porque son comunidades contemplativas que han entendido la necesidad de orar y pedir el Espíritu Santo y abrirse a los carismas que da el Espíritu Santo para poder interceder, para poder orar, para poder hacer frente al momento presente que vive el mundo. La Renovación Carismática Católica entonces ha recibido este encargo especial. Ha descubierto que la intercesión es lo que causa las cosas bonitas. Si en el 67 se da este Pentecostés en la Universidad del Espíritu Santo, en ese retiro de la casa de Duquense, del Arca y la Paloma, pues asimismo lo que sigue de ahí en adelante va en esa línea. Que un grupo de oración, que un retiro espiritual, hay que inyectarle oración de intercesión. Y esto lo hemos aprendido. Nosotros vamos a hacer un retiro espiritual y uno siempre tiene un grupo de personas que son los encargados de interceder. En mi comunidad, Siervos del Espíritu Santo, digamos, tenemos el retiro de parejas del fin de semana del 3 al 5 de noviembre. Entonces, desde un mes antes empieza un grupito a dirigir la intercesión y todos los días se ora por ese retiro, se hacen ayunos, se llaman a las comunidades contemplativas, oren por tal fecha, vienen parejas a su retiro espiritual, oren, intercedan para que esto sea un gran éxito. Es una gracia que la Renovación ha descubierto desde sus orígenes hace 50 años. Y en esta dinámica, pues 50 años después, en el año 2010 especialmente, la Renovación Carismática a nivel mundial hizo un encuentro en Asís. Esto se interpretó como una necesidad que tenía la Renovación Carismática de renovarse. 50 años después necesitaba renovarse y la gran conclusión es que se necesitaba volver a la intercesión. Y es por eso que estamos en esto, es por eso que nació este libro. En el 2010 este libro no estaba. Este libro de Cyril John y el otro libro sobre intercesión que él mismo ha escrito es de los últimos 4 o 5 años. Son muy nuevos. Se entendió allí en una reunión en Asís donde había más de 300 personas, líderes de oración de todos los países, que había que volver a la intercesión y se propuso para el 2015 hacer el primer curso de intercesión. Esto fue en Canadá, en Montreal. Allí se reunieron diferentes personas de Latinoamérica, de habla hispana, para el primer curso de intercesión. Y desde entonces pues hemos venido tomando una fuerza importante y desarrollándolo. De hecho, en el 2018 tuve la oportunidad, 2019, tuve la oportunidad de ir a vivir un curso de intercesión con Cyril John, con los líderes de la Renovación en California, en Fresno, California. Fue una gran experiencia y ahí ha ido tomando fuerza esta necesidad de difundir la intercesión. Pero esto no solo en esta experiencia que yo vivo, que es la Renovación Carismática. Mi comunidad Siervos del Espíritu Santo somos una comunidad carismática. Esto lo he ido notando en los cursillistas, en el movimiento Juan 23, en
en la hermandad de Emaús. Cuando he ido a sus retiros a apoyar en confesión, con alguna prédica, me he dado cuenta que estamos en la misma sintonía. ¿Y qué queda acá? Ahí es la capillita de intercesión y está el Santísimo expuesto y hay 5 o 6 servidores que todo el día y durante la noche incluso también están haciendo intercesión. ¿Por qué? Para que este retiro espiritual salga adelante, para que los que vinieron a hacer su retiro de la Hermandad de Maús, los retiristas, los cursillistas, los que están haciendo el retiro del Seminario de Vida en el Espíritu, independientemente del movimiento, se está haciendo intercesión. Y el Papa Francisco ha entendido también esto. Los papas de la actualidad han entendido esto, que la Iglesia necesita intercesión. Yo les contaba a ustedes cómo el Papa Francisco, inaugurando su pontificado, nos llamó a toda la Iglesia a hacer un día de intercesión porque se iba a desatar una guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos ya tenía sus flotas listas para atacar. Pero hicimos un día de intercesión y ayuno con el Papa y eso se suspendió. Estamos en una época del apogeo de la intercesión. Se han organizado diversos lugares, vigilias de intercesión, jornadas regionales, nacionales e internacionales, con ayunos, cuarentenas de adoración del Santísimo, intercesión. Han surgido centros de intercesión. De hecho, la Renovación Carismática Católica ha promovido mucho las capillas de adoración perpetua. Uno va a ver República Dominicana y allí, por ejemplo, está Fray José, que está liderando las capillas de intercesión por todo el país. La meta es que toda parroquia en República Dominicana tenga su capilla de intercesión. Si en tu parroquia aún no hay capilla de intercesión, dígale al párroco, véndale la idea, vamos a orar por esto. Una capilla de oración perpetua donde la gente pueda venir día y noche a interceder, a orar. Allá en República Dominicana vi diferentes capillas. De hecho, en mi parroquia también tuvimos la oportunidad de construir una capilla de oración perpetua y son medios de intercesión, de oración que el Señor nos está regalando para esta época, para dar una respuesta a los tiempos presentes que estamos viviendo. Tiempos que demandan de nosotros oración, gran oración de intercesión. Cyril John en su libro Oren alzando unas manos limpias, en la página 33 da el testimonio de cómo la intercesión creció allá en la India, ha crecido en su diócesis, allí en Nueva Delhi, ha crecido la intercesión y primero había un comité nacional, también se hizo un comité regional de intercesión, se hizo red local de intercesión para cubrir las 24 horas del día y dice que ha sido increíble la transformación de la pastoral, la transformación de las ciudades, los ambientes de pecado se han disipado y se está instaurando el reino de Dios. A esto es que convoco a toda Latinoamérica, a esto es que yo convoco a cada uno de los que ha recibido este llamado. Por el momento vamos más de 3,000 suscritos a esta escuela, a este proyecto de la intercesión, pero necesitamos más. 3,000 son pocos para todas las obras del mal que hay en Venezuela, que hay en Colombia, que hay en Perú. Necesitamos más intercesores. Así que los convoco y los llamo. Consigan más personas que se suscriban, que quieran hacer parte de este proyecto de intercesión, que quieran orar por el mundo entero. Convoquen personas que quieran hacer la diferencia en la época que estamos viviendo. Hay poderosos testimonios procedentes de diferentes regiones y centros y ministerios. Donde quiera que se ha instaurado la intercesión, hay testimonios de cómo desde que se empieza a interceder hay una transformación total, una transformación contundente en las familias, en las personas, en las parroquias. El testimonio lo doy así muy cercanamente de mi parroquia Santa Lucía. Desde que llegué a Santa Lucía, pues empecé a evangelizar, quería llevar la palabra de Dios a los sectores marginados, a donde la gente no estaba viniendo a nutrirse de la palabra. Al templo parroquial teníamos que ir, la iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco. Y bueno, estaba luchando, trabajando con eso.
Pero les cuento, queridos hermanos, que desde que instauré el ministerio de intercesión allí en la parroquia y empezamos a madrugar todos los días a las 5 de la mañana, domingos, festivos, no importaba el día, siempre madrugábamos a orar e interceder de 5 a 6 de la mañana ante el Santísimo, con adoración, con el Santo Rosario, después la Eucaristía. Hermanos, se multiplicó la evangelización y cosechaba yo, pero en cantidades impresionantes. Fue como la diferencia entre pescar con anzuelo, que sacas un pez a la vez, a pescar con red. Antes de la intercesión, yo estaba evangelizando, pescando con anzuelo. Cuando llevé la intercesión a mi parroquia, a mi ministerio sacerdotal, hermanos, eran ríos de gente llenando la parroquia. Cualquier actividad era impresionante. Yo les conté a ustedes estos días que el vicario de pastoral me convocó a la curia episcopal en una ocasión y me dijo, bueno, ¿cómo va la parroquia? ¿Cómo van las cosas? Y bueno, padre, estamos trabajando, estamos llevando la palabra de Dios. Me dijo, sí, me llegan muchos comentarios. E incluso yo le quería pedir, padre Ronald, que cuando programen un evento con la parroquia, pues me hagan llegar esa fecha, me notifiquen, porque es que los eventos de ustedes ya no son parroquiales, son diocesanos. Ustedes hacen un concierto, es diocesano. Ustedes hacen una actividad de 7 Eucaristías de sitio de Jericó y es una actividad diocesana. Toda la ciudad se moviliza de las otras parroquias. Entonces ya no lo podemos considerar como una actividad parroquial, sino que sus actividades son incluso de corte diocesano y necesito estar enterado para dar información y en fin. Y claro, padre, así se hará y así lo hicimos de ahí en adelante. Cualquier actividad pues se le comunicaba al vicario de pastoral, porque pasamos de estar pescando con anzuelo a pescar con red. Pasamos a vivir una experiencia de más frutos, de una evangelización más robusta, con más contundencia. Padre, ¿y usted, cuál es el secreto? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo usted logra llenar su parroquia? Tanta gente. De pronto los que no me conocieron antes de este proyecto de la intercesión, los invito a que entren a mi canal de YouTube Padre Ronald Pulido y busquen una lista de reproducción que se llaman 33 Eucaristías de oración por los enfermos o Cerco de Jericó en la parroquia Santa Lucía. Y allí van a encontrar, hermanos, una parroquia viva, una parroquia llena de dones, de carismas, de poder del Espíritu Santo. ¿Cómo causábamos eso? Con cerca de 20, 30 laicos que todos los días madrugaban conmigo a orar, a interceder por los proyectos. Y eso se ve la obra de Dios. Pues eso les quería contar hoy sobre lo que es la renovación que está viviendo la Iglesia y la relación que tiene con la intercesión. Ya vemos que es una relación directa e indispensable. Y con eso quiero sembrar en sus conciencias, en sus corazones, la convicción de que esto es importante, de que la Iglesia se va a renovar si tú y yo tomamos las riendas de la intercesión en la mano y no dejamos de orar como pidió el Señor a los apóstoles hasta que reciban la promesa, hasta que vivamos una iglesia nueva, hasta que veamos la victoria del Espíritu Santo y el despuntar de esa primavera del Espíritu Santo que el Papa San Juan Pablo II profetizó por allá en los años 70. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes. Espero que les haya aportado esta sencilla reflexión y los esperamos en las demás actividades que tenemos en nuestros canales de evangelización. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estén todos muy bien.